Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. En muchas ocasiones estamos viviendo situaciones adversas, difíciles, similares a las que hemos estado viviendo en los últimos días, no solo nosotros en nuestro país, sino seguramente en todo el continente y en el mundo entero. Hay una cuestión que es muy importante y es cómo percibimos la realidad de lo que estamos viviendo. ¿De qué manera se entiende la expresión muy común entre las personas y particularmente entre los creyentes cuando hacemos referencia a estar pasando por un desierto? Aquí hay algo que es muy importante y que valdría la pena revisar y considerar seriamente acerca de lo que implica el sentir estar pasando por un momento de circunstancia adversa o de necesidad. En el libro de Éxodo, a partir del capítulo 15, se nos relata gran parte del proceso de recorrido del pueblo de Israel en la medida en que va saliendo de Egipto y se traslada hacia la tierra prometida. Sabemos que si el pueblo de Israel hubiese sido obediente a la palabra de Dios, probablemente el recorrido hubiese tomado algunos días. Algunos hablan de 14 días, otros hablan de 27 días. Recordemos que debería transitar con personas mayores de edad, con niños y mujeres embarazadas y llevando también muchos de sus animales. Pero en cualquier circunstancia el recorrido tuvo que haber sido o debía haber sido un recorrido relativamente corto, de algunos días. Pero finalmente el pueblo de Israel estuvo transitando ese desierto y pasando muchas ocasiones por los alrededor, por las fronteras de lo que era la tierra prometida. Pero en medio de todo ese recorrido, una de las cosas que llama la atención es que el pueblo de Israel la mayor parte del tiempo transitó literalmente por un desierto. Y los relatos del capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 del libro de Éxodo nos muestran todas esas vicisitudes, todas las circunstancias adversas que le tocó vivir al pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas que uno puede observar aquí es que se daba un ciclo en el cual el pueblo se lamentaba de su situación, muchas veces hablaba en contra de Dios. Dios recriminaba al pueblo, hacía un llamado de atención por medio de hombres como Moisés, el pueblo se arrepentía, Dios trabajaba nuevamente en un acto de perdón y misericordia con su pueblo, el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba, pero tiempo después volvía a repetirse el ciclo. Esto sucedió mucho tiempo y quizá todo eso explica por qué la decisión de Dios al final de que esa generación que había salido joven y adulta de Egipto para la tierra prometida, pues no iban a gozar de esta tierra. Pero hay una cosa que es muy importante allí, y es que el pueblo de Israel en medio del tránsito que hubo por el desierto, en algunas ocasiones, y casi siempre después de haber vivido circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, cuando uno observa el capítulo 15 y el versículo 22, dice la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron el nombre de ese lugar Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de Jehová, y empieza a plantearles una serie de condiciones que si se cumplen las circunstancias de ellos van a cambiar. Aquí hay algo que es muy importante considerar, y es que en el tránsito que ellos hicieron hacia la tierra prometida, en varias ocasiones vivieron circunstancias así. En este caso particular, transitan por el desierto y el pueblo que transita por el desierto después de varios días, en este caso 3 días, dice que estaban buscando algo que es esencial, el agua. En medio del desierto y con altas temperaturas, la deshidratación y muchos otros factores empiezan a afectar. Y de repente 3 días y no encontraban un lugar. Se encontraron con un lugar donde había aguas,
pero resulta que las aguas de ese lugar no eran buenas, no eran aptas para tomarse. Se dice que eran amargas, profundamente amargas. Y es interesante cómo cuando el pueblo llega allí, pues le pusieron por el nombre Mara, porque consideraban que eran aguas amargas y de sufrimiento. Murmuraron contra Dios, todo otra vez el ciclo. Y de repente Dios le da una salida a Moisés. Y hay un milagro y hay una transformación. Tres cosas quisiera destacar yo de este relato que puedan ser supremamente útiles para nosotros. Lo primero es que cuando se quiere llegar a un oasis, hay que transitar por un desierto. Y a veces nosotros mismos nos metemos en los desiertos. Otras veces forman parte de lo que sería una prueba de parte de Dios. Un desierto físico aquí hoy puede ser asemejado a una circunstancia difícil. Yo no sé cuál es el desierto que estás pasando. Todos nosotros tenemos nuestros propios desiertos. Es más, algunos consideran que corresponde a su vida espiritual, a su situación económica, de salud, relacional. Cualquiera que este sea, muchos de nosotros en ocasiones tenemos que pasar por momentos de desierto. A veces son tiempos cortos, otras veces pueden ser meses y años. La promesa de Dios es que vamos a encontrar un oasis. Pero aquí hay una enseñanza. Además de pasar por desiertos, que es normal, a todos nos sucede. No es que el paso por el desierto solo le ocurra a algunas personas. No, todos estamos expuestos a pasar por desiertos. Algunos que han sido previstos por Dios para fortalecer nuestra fe y probarnos. Pero en otros casos es por nuestra propia actitud, por nuestra condición pecadora. Hay una cantidad de factores que nos impulsan muchas veces a vivir, a pasar por desiertos. Pero de repente encontramos que aparece un oasis. Pero eso que es un oasis representaría un lugar de paz, de tranquilidad, de cambio y de aguas frescas. Pero en este caso no. Y en este caso no, y ellos murmuraron contra Dios. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. A veces, cuando estamos pasando por angustias y por dificultades, se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. Y eso hace que levantemos nuestra voz contra Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque nuestra actitud puede ser una actitud que ofende la dignidad y la santidad de Dios. En este caso, el pueblo volvió a murmurar contra Dios. Recién habían observado y habían hecho un paso milagroso. Y cuando hacen ese paso milagroso por el medio de las aguas, ven la gloria de Dios. 3 días después se encuentran, transitan por un desierto y se encuentran con aguas amargas. Entonces hay una segunda enseñanza muy importante aquí, y es que en medio de los desiertos siempre hay oasis, pero nunca encontraremos un oasis que no esté en medio de un desierto. Para que haya oasis, hay desiertos. Y es interesante porque eso implicaría de alguna manera que muchas veces nosotros pareciéramos no tener esperanza. Estamos en un desierto o sentimos que estamos en un desierto, pero no nos acordamos que en los desiertos hay hermosos oasis. Y miren la tercera enseñanza maravillosa. Cuando Dios les dice a ellos en el versículo 26, Éxodo 15, y les dijo Dios, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, aquí lo está haciendo a través de Moisés, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas de Elín. Mire cómo en ese desierto encontraron un lugar de aguas, pero que no eran aptas, porque ellos muchas veces habían actuado de tal manera que Dios tenía que probar su actitud. Y segundo, que es muy importante, es que por fin llegaron a un lugar donde ellos encontraron todo lo que necesitaban, agua fresca. Dice que era Elín, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muchas veces nosotros necesitamos este tipo de lugares, este tipo de espacios, porque en este tipo de espacios y de lugares nosotros podemos fortalecer nuestra fe, podemos fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando estamos frente a circunstancias adversas, hay dos posibilidades, o actuar como el pueblo de Israel en el desierto, o actuar como el pueblo de Israel en el desierto confiado en Dios, esperanzado en Dios.
Ahora, muchas veces nosotros vivimos circunstancias en las cuales el pueblo de Israel es la mejor demostración de nuestra actitud. Rebelde, que habla en contra de Dios. No son buenas las circunstancias que estamos viviendo, pero en medio de ellas Dios siempre tiene preparado para nosotros un oasis. Al final de estas circunstancias adversas y al final de este desierto por el cual estamos pasando, siempre habrá un Elim para nosotros. No es posible vivir en el Elim porque siempre tenemos que volver a transitar por el desierto, pero la esperanza de un nuevo Elim siempre nos fortalecerá y nos levantará. Dios está con nosotros y en medio de esta circunstancia adversa siempre tenemos una promesa de Dios y Él ha prometido y lo hará. Dios lo bendiga.